En este caso, muchachos, buenas tardes. Vamos a trabajar esta parte de la regla de prioridad, por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos es, vamos a trabajar 4 reglas de prioridad. ¿Para qué se utilizan estas reglas de prioridad? En este caso estamos en el tema de la secuenciación de trabajos, en donde estas reglas nos van a ayudar a determinar el orden en el cual se van a ejecutar los trabajos en cada centro de trabajo. Esto es lo que nos permite las reglas de prioridad, determinar el orden. En otras palabras, es especificar el orden en que se van a realizar los trabajos en cada centro de trabajo, valga la redundancia. Y eso es lo que vamos a determinar. Y vamos a utilizar unas reglas de prioridad. En este caso, las reglas de prioridad que van a utilizar nos van a determinar varios órdenes, diferente orden en que se deben ejecutar los trabajos. Nosotros debemos seleccionar la regla que minimice el retraso del trabajo. Vamos a estudiar esta parte para mirar cuál es la adecuada. Estas reglas lo que nos permiten es, en otras palabras, nos permiten determinar la secuencia a nivel general, pero también vamos a ver que estas reglas apuntan hacia 3 aspectos, que es minimizar el tiempo de terminación de los trabajos y minimizar el número de trabajos en el sistema, y también este factor clave, el retraso de los trabajos. Este material incluso se les ha compartido. Hay que tener en cuenta de que estas reglas de prioridad se enfocan a instalaciones que están orientadas al proceso, para que lo tengamos en cuenta. Todo eso para maximizar el uso de las instalaciones, el porcentaje de utilización. Una vez de esto, nosotros nos vamos a concentrar en estas reglas de prioridad, que vamos a tocar 4 reglas de prioridad. La primera que lo que nos quiere decir es primero en entrar, primero en servir. En este caso trata de los primeros trabajos que llegan, son los primeros que se van a ejecutar. En el mismo orden en que van llegando los trabajos, en ese mismo orden se van realizando los trabajos. Tenemos otra orden de prioridad que es tiempo de procesamiento más corto, que en este caso los trabajos más cortos, que tengan el tiempo de procesamiento más corto, de fabricación más corto, son los primeros que se van a elaborar. Después tenemos otra que es el tiempo de procesamiento más largo, que en este caso consiste en que los trabajos que tienen el tiempo de procesamiento más largo son los primeros que nosotros vamos a procesar, los primeros que vamos a realizar, y así sucesivamente, hasta llegar al último, que es el más fácil de procesar, el que tiene el tiempo más corto de procesar y se ejecutará. También hay otra regla que es la fecha de entrega más próxima, que en este caso lo que consiste es que nos vamos a concentrar en los trabajos que tienen la fecha más cercana de entrega, es decir, la fecha próxima a entregar, pero la más cercana. Esos trabajos que tienen crítica la fecha, que se necesitan entregar primero por la fecha, son los primeros que vamos a realizar. De ahí, de esta manera, vamos a comprender a través de un ejemplo lo que es este tema. En este caso, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que consiste cada regla de prioridad, y vamos a trabajar el siguiente ejemplo. En este caso, se tiene un despacho de arquitectos que es llamado el constructor, y llegan 5 trabajos de arquitectura que van a ser asignados al despacho. Nosotros tenemos que determinar el orden en que se van a realizar los trabajos. Para eso vamos a utilizar
Vamos a aplicar las 4 reglas de prioridad que hemos hecho y vamos a seleccionar el orden dependiendo a los resultados que vamos a seguir. Para eso tenemos el orden en que llegan los trabajos, el tiempo de procesamiento para cada trabajo y los días que contamos para la entrega de determinados trabajos. Nosotros vamos a utilizar las reglas de prioridad y las vamos a analizar una a una de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: tiempo de procesamiento que está en días para cada trabajo, y vamos a utilizar lo que es las reglas de prioridad. Vamos a explicarlo a nivel general. En este caso vamos a trabajar este mismo ejemplo que tenemos acá. Y vamos a trabajar con la primera regla, que es el primero es en llegar, primero es en servir. En este caso voy a cambiar aquí al documento. Aquí tenemos cada una de las reglas de prioridad. Vamos a determinar el orden. La primera regla que me dice, en el mismo orden que llegan los trabajos, en ese mismo orden se van a ejecutar. Entonces quedan en el mismo orden. El trabajo A se ejecuta primero, después el B, sigue el C y así sucesivamente. Listo, aquí no tenemos ningún problema. Vamos a trabajar con la regla de prioridad. Tiempo de procesamiento más corto. En este caso nos vamos a concentrar en la columna del tiempo de procesamiento, que está en días, y vamos a seleccionar el más corto para la primera. ¿Quién va a ser el primero? El que tiene el tiempo de procesamiento más corto, que es el trabajo B. Entonces el trabajo B se ejecutará de primero. Después seguimos con el otro más corto, que es el trabajo D. Sigue el trabajo D. Después seguimos con el otro más corto, que es el trabajo A. Vamos a ejecutar de tercero el trabajo A. Después continuamos con el otro más corto, que es el trabajo C. Ejecutamos el trabajo C y al final vamos a ejecutar el trabajo E, porque tiene el tiempo de procesamiento más largo. Ahora vamos con la fecha de entrega más próxima. Nos vamos a concentrar en esta columna de días de entrega y vamos a ejecutar el trabajo que tiene la fecha de entrega más próxima, que en este caso es el trabajo B. Para el trabajo B nos quedan 6 días para entregar. Esa es la fecha más próxima que vamos a tener. Entonces primero vamos a ejecutar el trabajo B. Después sigue lo que es el trabajo A. Seguimos analizando las fechas y la más próxima entre estas tres, es decir, la fecha menor o el número menor entre estos tres es el 15, que corresponde al trabajo D. Seguimos con el trabajo D. Después nos queda el C y el E, el menor es el C. Seguimos con el trabajo C. Y al final ejecutaremos el trabajo E, porque tiene la fecha de entrega mayor, más larga. Vamos con el tiempo de procesamiento más largo. En este caso nos vamos a concentrar en el tiempo de procesamiento y vamos a escoger de primero el número mayor, el que tenga el tiempo de procesamiento más largo, y el mayor viene a ser el trabajo E. El otro mayor que queda es el trabajo C. Después miramos qué otro mayor hay, que es el trabajo A. Seguimos mirando qué otro hay y tenemos que es el trabajo D. Y al final hacemos el trabajo B. De esta manera ya tenemos la secuencia establecida. La secuencia en que se van a realizar los trabajos. Ya la hemos determinado. Sí, señor. Cuando ya tenemos estas reglas de prioridad, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a analizar la primera regla de prioridad, que es primeros en llegar, primeros en servir. Es decir, los primeros trabajos que llegan, los primeros que vamos a ejecutar en el mismo orden que lleguen, en el mismo orden los vamos a ejecutar. Hemos organizado esta tabla, le hemos agregado una columna que corresponde al tiempo de flujo y una columna que corresponde al retraso del trabajo. El tiempo de flujo es el tiempo que se demora en procesar el trabajo, desde que llega
hasta que sale. En este caso tenemos estas órdenes. Para el primer trabajo el tiempo de flujo viene a ser 6 porque es el primer trabajo que llega. Al ser el primer trabajo que llega, enseguida comienza a ejecutarse y se demora 6 días. Mientras se está ejecutando el trabajo A, los otros trabajos restantes al llegar están en espera. Tenemos estas órdenes de trabajo. El primero en llegar fue el A, se ejecuta el A. Mientras se está ejecutando el A, los otros trabajos quedan esperando. Entonces el tiempo de flujo para el siguiente trabajo viene a ser los 6 días que se lleva ejecutando el trabajo A más los días que se demora en procesar el trabajo B. En este caso tenemos 6 más 2, 8. Y vamos así sucesivamente. Para el trabajo C tenemos, lleva 8 días esperando, más 8 días de procesamiento. El tiempo en flujo total es 16 días. Seguimos con el trabajo D. Lleva 16 días esperando, más 3 días de procesamiento, tenemos 19 días. Y para el último trabajo tenemos que lleva 19 días esperando, más 9 días de procesamiento, tenemos 28 días. Para un tiempo total de 28 días de flujo para el trabajo E. Luego vamos a realizar lo siguiente. ¿Qué es a realizar lo siguiente? Vamos a calcular el retraso. Para calcular el retraso, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a restar lo que es el tiempo en flujo menos los días de entrega. Si nosotros hacemos esa pequeña resta, el tiempo de flujo menos los días de entrega, miren, y lo aplico para todos, tenemos lo siguiente. Tenemos unos valores que están en negativo y otros que están en positivo. ¿Qué significan esos valores que están en negativo? Esos valores en negativo significa que el trabajo está adelantado, que vamos bien, que estamos adelantados 2 días, por lo cual no contamos con retrasos para estos valores negativos. Cuando tenemos valores positivos, eso viene a dar lo que se toman en cuenta como los días de retraso. Aquí tenemos 2 negativos, ¿qué significa? Que tenemos 2 días de adelanto, no hay problema. 2 positivos, ¿qué significa? Que tenemos 2 días de retraso en ese trabajo. Por lo cual nosotros hacemos de la siguiente manera: donde tenemos valores negativos, simplemente vamos a escribir el 0, que tenemos 0 días de retraso. Y de esta manera ya nosotros podemos aplicar una suma para tener los días totales de retraso. Miren que aquí tenemos al final que dice total. Tenemos el tiempo de procesamiento total, que el tiempo de procesamiento total viene a ser la suma de todos los tiempos de procesamiento. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer la suma. Igual suma, abro paréntesis, selecciono todos los tiempos de procesamiento. Ya tenemos la suma. Esto lo voy a hacer, voy a arrastrar acá al lado para también tener lo que es la suma del tiempo de flujo total. Y acá también vamos a hacer una suma. Una suma, que esa suma viene a corresponder a lo que es el tiempo total de retraso. Retraso total, que en este caso son los días de retraso total. Ya hemos calculado lo que es el tiempo de flujo para cada trabajo y el retraso para cada trabajo, el tiempo de procesamiento total, el tiempo de flujo total y el tiempo de retraso total. Luego de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular lo que es el tiempo de terminación promedio, el porcentaje de utilización, el número promedio de trabajos en el sistema y el retraso promedio. El retraso promedio del trabajo. ¿Cómo calculamos estas cosas? En la presentación tenemos a qué corresponde cada uno de eso que vamos a calcular. Aquí está la primera parte que hemos hecho, que explicamos. Miren, la tablita aquí nos brinda la información, donde está detallado, que eso lo hicimos anteriormente. Y ahora vamos a hacer esta parte, en donde vamos a calcular estos puntos a tener en cuenta. Miren, en este caso tenemos que el tiempo de terminación promedio viene a ser la suma del tiempo de flujo total dividido entre el número de trabajos. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a calcular lo que es el tiempo promedio
determinación promedio. Suma del tiempo total de flujo dividido entre el número total de trabajos. Entonces, tenemos aquí el tiempo total de flujo, que es la suma. Eso va dividido entre el total del trabajo. Igual, selecciono el tiempo de flujo total dividido entre el número de trabajos. ¿Tenemos cuántos trabajos? 5 trabajos. Entonces, vamos a dividir entre 5. Presionamos Enter y aquí tenemos para un valor de 15.4. Vamos a ver si eso tiene más decimales. En este caso vamos a dejarlo simplemente con 2 decimales para verlo un poco mejor. Vamos ahora con el porcentaje de utilización. A calcular el porcentaje de utilización. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a mirar lo siguiente. Para el porcentaje de utilización vamos a tener en cuenta lo que es el tiempo de procesamiento total del trabajo dividido entre la suma del tiempo total de flujo, y eso se multiplica por 100. Por consiguiente, vamos a el tiempo total de procesamiento dividido entre el tiempo total de flujo. Entonces, aquí tenemos tiempo total de procesamiento dividido entre el tiempo total de flujo. Si nosotros dividimos, aquí tenemos el valor de 0,3636. Eso se debe multiplicar, como dice acá, por 100, o en su defecto nosotros vamos a aplicar lo que es el formato de porcentaje. Cuando aplicamos el formato de porcentaje es como si multiplicáramos por 100. Aquí miren, multiplicamos por 100 aplicando el formato de porcentaje, agrego 2 decimales y aquí tenemos el porcentaje de utilización. Luego de eso vamos a calcular el número promedio de trabajos en el sistema. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Suma del tiempo total de flujo dividido entre el tiempo de procesamiento total. Tiempo de flujo total dividido entre el tiempo de procesamiento total. Tiempo de flujo total dividido entre el tiempo de procesamiento total. En este caso tenemos lo siguiente. Vamos a dividir lo que es el tiempo de procesamiento de flujo total dividido entre el tiempo total de procesamiento. Y tenemos aquí 2,75. Es decir, el número promedio de trabajos en el sistema es de 2,75. Casi 3 trabajos. Luego de eso vamos a calcular los retrasos. ¿Cómo calculamos los retrasos del trabajo? De la siguiente manera. El retraso promedio del trabajo es igual a los días de retraso total entre el número de trabajos. En este caso, los días de retraso total que tenemos aquí son 11 entre el número de trabajos, que son 5 trabajos. Si nosotros presionamos Enter, tenemos que el retraso promedio del trabajo es de 2,2 días. Y de esta manera hemos terminado todo el análisis para la primera regla de prioridad. Esto mismo lo hacemos para las demás reglas de prioridad. Si nosotros lo hacemos para las demás reglas de prioridad y aplicamos los cálculos de la misma forma como lo hicimos, tenemos lo siguiente. Digamos que ahora vamos para esta regla, que es la tiempo de procesamiento más corto. De esta manera les voy a mostrar aquí rápidamente cómo quedarían los valores. Entonces miren, aquí estamos con esta regla, la regla PETS. Simplemente vamos ahora a trabajar con la regla de tiempo de procesamiento más corto y vamos a ver los resultados. Lo que yo voy a hacer es voy a cambiar aquí la regla. Ahora voy a seleccionar tiempo de procesamiento más corto y miren que se actualizan los datos. Ahora, ¿cómo queda la tabla? El primer trabajo en ejecutar va a ser el B, después el D, el A, el C y el E. El tiempo de procesamiento para la A es de 2. Para el trabajo B es de 2 días, miren. Trabajo B 2 días. Y el tiempo en flujo para el trabajo B es 2 días. Los días de entregas que tenemos para este trabajo es 6, por lo cual tenemos 4 días de adelanto, días de retraso tenemos 0. Y así vamos sucesivamente. El tiempo de procesamiento para el trabajo D son 3, lleva 2 días en espera, más 3, 5, para un total de 5 en tiempo en flujo. Y así vamos sucesivamente, para cada uno.
Aquí tenemos que contábamos con 15 días para la entrega, nos demoramos 5, esto nos da 10 días de adelanto, por eso aquí no tenemos atraso. Y así lo realizamos para cada una de las reglas de prioridad que hemos determinado. A esas mismas le calculamos lo que es el tiempo de terminación promedio, el porcentaje de utilización, el número promedio en el sistema y el retraso promedio del trabajo. De esta manera, si nosotros también cambiamos lo que es a la fecha de entrega más próxima, se actualizan también la información de la tabla, cambia el orden, realizamos los mismos cálculos. Toda esa información de los cálculos lo tenemos resumidas en la presentación que tenemos. Miren que cambia el orden, se realizan los cálculos, el tiempo de flujo, los días de retraso se sacan y volvemos a calcular lo mismo, el tiempo promedio de terminación, el porcentaje de utilización, el número promedio de trabajo en el sistema. Y después que nosotros calculemos todo eso para cada una de las reglas de prioridad, vamos a sacar una tablita donde tenemos el resumen que nos brinda cada una de las reglas de prioridad. En este caso aquí tenemos el tiempo de terminación promedio para todas las reglas, el porcentaje de utilización para todas las reglas, el número promedio de trabajo en el sistema para todas las reglas y el retraso del trabajo para todas las reglas. Este es el retraso de trabajo promedio para todas las reglas. Si nosotros miramos la que peor brinda a tiempo de procesamiento más largo, es la que nos brinda un retraso promedio más largo. Entonces podríamos descartar esta opción porque nosotros nos concentramos en esta parte como un factor fundamental, lo que es en el tiempo de retraso. Lo consideramos un poco. Si miramos comparando el tiempo de retraso, la fecha de entrega más próxima tiene el tiempo de retraso promedio menor. Entonces nosotros comenzamos a comparar las variables. Si analizamos como factor fundamental el tiempo promedio de retraso, nosotros diríamos que vamos a trabajar con la regla de prioridad fecha de entrega próxima, más próxima. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo de retraso promedio en los trabajos. Entonces nosotros seleccionamos esta regla. ¿Nos vamos a trabajar con esta regla? Sí, porque nos brinda ¿qué? Menor retraso en los trabajos. Aunque ustedes pueden analizar lo que es el tiempo de terminación promedio, usted puede decir, no, es que yo con el tiempo de procesamiento más corto puedo terminar en promedio un poco más rápido, pero voy a contar con algo fundamental que me dice aquí, un poquito de retraso, de poquito más de retraso en los trabajos, un poco más de retraso en los trabajos. Y uno hace ese pequeño análisis. Por lo cual muchas veces uno opta por seguir lo que es el tiempo más corto en los retrasos, el tiempo menor. En este caso, si analizamos ese factor, nos vamos con la fecha de entrega más próxima. Además de eso hay más reglas, hay otras reglas que podemos tener en cuenta y cuáles no. Hay muchas veces que cuando llegan las órdenes de los trabajos no nos importan estas reglas de prioridad, simplemente que nosotros le damos prioridad al cliente potencial, al cliente que nos brinda más ganancias, que nos brinda más beneficios. Como es el cliente potencial de nosotros y es uno de los clientes que más beneficios nos trae para nuestra empresa, entonces nosotros decidimos que vamos a hacer primero los trabajos de este cliente y después realizaremos los demás. En este caso, este es lo que corresponde a la primera parte, que es las reglas de prioridad que hemos visto. Y ustedes tienen el material, pueden practicar un poco para realizar una pequeña actividad.